Ministro, gracias por venir. ¿Cómo le va? Buenas noches, muy bien. En mi debut acá con ustedes, así que trátenme bien porque estoy nervioso. No es así, no. Primero, no le creo que esté nervioso. La primera es no la le peor. creo que esté nervioso. Y con esa corbata, aparte que pusiste, No. Eduardo, Bueno. difícil, no. Es lo que más no tiene. Bueno. A ver, decíamos con Julio, bueno, la economía, la inflación, el crecimiento. Digo, usted está en un área sensible, a lo mejor para que algunas cosas que faltan en términos tangibles, económicos, se puedan reemplazar con otras que de alguna forma pueden ayudar a la gente a mejorar su situación. La infraestructura ha sido uno de los elementos que ha empujado mucho el crecimiento de la economía el año pasado, claramente. Estamos frente al mayor plan de inversión de infraestructura de la historia de nuestro país y que tiene esas dos caras que decís. Una cara es el empleo que genera, la actividad económica. Un ejemplo, la Ruta 19 que une San Francisco con Córdoba. La Ruta 19 va desde Córdoba hasta la ciudad de Santa Fe, dos de las ciudades más importantes de Argentina. De la ciudad de Santa Fe hasta San Francisco, que es el límite de Santa Fe con Córdoba, es una autovía que hizo la provincia de Santa Fe hace un tiempo. Lo otro es una de las tantas rutas de la muerte. Me decía Watt el otro día, la prometen desde el año 1972. Hoy está 100% en obra, eso convirtiéndose en autopista. Está bien que lo diga Watt porque los radicales, partido al que él integra, gobernaron como 15 años Córdoba. Sí, pero esta es una 72. ruta nacional, es nacional, depende del gobierno nacional. Si no, parece que todo... No, pero No, hay una especie de virginidad extendida en la esta es política. nacional, digamos, no es responsabilidad de la provincia de Bien. Córdoba haberla hecho o no. Ya. En cada una de estas ciudades que está a la vera de la ruta, es una explosión de consumo, de empleo, etcétera. Estuvimos con Mauricio a fin de año, cerca de una de las ciudades, no me acuerdo cuál era, un Arroyito, de las más importantes. Y hablando con el personal que trabaja ahí, los obreros de la construcción, digamos, uno había empezado a trabajar hace 6 meses, durante 3 años estuvo sin trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado te genera eso, te genera todo lo que es, todos los materiales para la construcción, los fletes, todas estas cuestiones. Y por otro lado, lo que te da también es cierto, es esperanza, porque hay obras que estamos haciendo que la gente la espera hace mucho tiempo. Entonces ya cuando lo está viendo, dice, bueno, se podía. La pavimentación de la calle del conurbano, el Metrobús de La Matanza. La otra vez hablábamos sobre la necesidad de obras de infraestructura en el conurbano, que es una cuestión, diría, hasta desesperante por el tiempo que pasó y por los impactos que tiene toda esta infraestructura. Y después, cuando se terminan, ¿cómo te mejora la calidad de vida? La electrificación del tren entre Claypole y Bosques en Florencio Varela. No, eso es para siempre. La gente para siempre se ahorra 40 minutos en cada viaje por tener un tren electrificado que nuevamente, sin querer ser redundante, hace 30 años que se viene prometiendo. De algún modo esto, también es cierto que el área de transporte empezó con una noticia quizá necesaria, pero sin duda mala para el bolsillo de la gente, que es el aumento de las tarifas. ¿Cuánto hay que hacer de obra para que la gente, cree usted, y esta es una cosa de intuición si se quiere, no sé si estará medido, para que la gente diga, bueno, che, está bien, nos sale un montón más viajar, pero ahora viajamos mejor? ¿Cuánto de obra, cuánto tiempo de obra y cuántos logros hacen falta? Buena pregunta y difícil. Hablando de tarifas, planteamos una reestructuración muy profunda del sistema tarifario. Algo que también se viene hablando, y ustedes lo han hablado más de una vez, hace muchas décadas. Los que más viajan, que son las personas más vulnerables, ese obrero de la construcción que vive en Florencio Varela, pero que va a la obra en Derqui, que hace un viaje de 2 horas o un poquito más y toma 3 medios de transporte. Esa persona, el sistema lo castigaba con el sistema tarifario. Creamos la red SUBE, que empieza a funcionar el jueves y creo que es oportuno también a toda la gente que está escuchando informarles, en la cual en el segundo viaje tenés un 50% de descuento, es decir, la primera combinación, el sistema te devuelve la mitad de lo que vale el boleto, tercer viaje y siguiente, 75% de descuento. ¿De qué forma se devuelve? Es invisible. Cuando vos pones la tarjeta, también,
Estamos en una consulta ciudadana y hemos tenido muchas consultas, y muchas de las consultas son, ¿qué tengo que hacer para que esto pase? Nada. Usar la sube. Usás la sube, la apoyás, el sistema sabe que... Venís de un viaje. Que venís de un viaje, tenés 2 horas hasta el comienzo del último viaje, que esto también es importante aclararlo, no son 2 horas de viaje, sino que son 2 horas desde que empezaste el primer viaje hasta que empezás el último viaje. Correcto. Las 2 horas más el tiempo de ese viaje. Eso se te acredita automáticamente, y los que tienen tarifa social, el descuento de la tarifa social se suma al descuento de la red SUBE. Hubo a su vez una actualización tarifaria que lo estamos haciendo escalonada. El 1 de febrero comienza la primera de estas variaciones, en la cual también nos genera recursos para hacer obras que son fundamentales hacerlas, pero no van a ser de un día para el otro. El año pasado terminamos un metrobús en La Matanza, 14 kilómetros, que impacta en 300.000 personas todos los días. Un metrobús en la Ruta 8, en 3 de febrero y una parte de San Martín, que impacta en 180.000 personas todos los días. Viajan en colectivo todos los días entre 11 y 12 millones de personas en el área metropolitana. Empezamos ahora, los primeros trabajos están comenzando la semana que viene, un metrobús en Morón. Sí. 150.000 personas, y estamos definiendo, trabajando... ¿Qué traza tiene? ¿Cuánto es el de Morón? 6 kilómetros aproximadamente, un poquitín menos. Estamos trabajando con María Eugenia y con Mauricio en la definición de los próximos metrobuses que vamos a hacer en la provincia. Estamos pavimentando calles. Ten en cuenta, Julio, en tu pregunta, en el conurbano, diciembre del 2015, 600 kilómetros de calle de tierra donde circulan colectivos. 600 kilómetros, es decir, en auto a Bahía Blanca. Sí, todo ese trayecto, calle de tierra donde circulan colectivos. ¿Qué significa? Llueve, el colectivo no entra. El colectivo no entra, el chiquito no va al colegio. El papá que trabaja y sale temprano a la mañana tiene que ir caminando con botas de lluvia en el barro para dejarlas escondidas antes de subirse al colectivo. Todo un escenario de los últimos también décadas que no se ha hecho nada. 200 kilómetros o 600 los pavimentamos en el pasado, hormigón, 38 centímetros de hormigón. Otros 200 kilómetros este año, otros 200 kilómetros en lo que viene. 2019 no hay más calle de tierra donde circulan colectivos. Y todo el mundo del tren, que es otro capítulo aparte de todas las obras que estamos haciendo y hay que hacer. El tema del tren tiene que ver además con una posibilidad no solamente de transporte de personas, sino con una posibilidad de mejorar la infraestructura de comercio, ¿no? Es 2 caras. Una es tren urbano. Tenemos una red muy grande, 800 kilómetros en el área metropolitana, que es una joya. Digamos, ninguna ciudad de Latinoamérica tiene esta infraestructura, muy degradada, en la cual estamos invirtiendo muchísima plata, cambiando las vías, poniendo frenos automáticos, estaciones, trenes nuevos, etcétera, etcétera. Y todo el otro mundo, que es los trenes de carga. En Argentina, 95% de la carga se mueve en camión. Gran problema, ¿no? 95% de la carga se mueve en camión. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros competimos con el mundo, con ese mundo donde en algunos lugares es el 50%, en otros lados el 60%, el 70%, nuestros productos de por sí son más caros porque por la modalidad. Vos tenés que nuestro sistema de barcazas es más caro que el de otros países, pero a su vez a esto se le suma de que no estamos usando el sistema más eficiente para transportar mercadería. Que es el tren. ¿Sabes cuándo fue el récord de transporte de mercadería en tren en Argentina? ¿Se animan a decir un año? No. No. Nada. Te pones la corbata esa y no te animás a decir un año. No, como animarme puedo animar, pero ¿cuál fue el récord? ¿En qué año fue el récord de transporte de mercadería en tren en Argentina? ¿Década de 60? 1936. Ah, miércoles. 40 millones de toneladas. 80 años. Hace 80 años tuvimos el récord. Cuando vos ves el récord de transporte de mercadería en tren, cuando vos ves qué pasó en Estados Unidos, qué pasó en Canadá, qué pasó en Brasil, Australia,
todos crecen. Argentina es casi el único caso que creció desde que nació el tren, llegó a un punto y empezó a caer. Uno de sus picos mínimos de mercadería transportada en tren, no voy a hacer la pregunta, ¿saben cuándo fue? Pero creo que ahí ya se le imaginan. Sí. 2015. Sí. Venimos ahora recuperando. Ahora, dígame... Y para eso hay que invertir también muchísima no, está claro. plata. Ahora, acá hay un problema, porque, bueno, problema de miles, pero digo, en este caso, cuando el transporte por vía terrestre es tan marcado, amén de los costos, también hay un problema para las obras de infraestructuras que se hacen. Digo, hay una saturación de transporte de camiones en rutas que se están haciendo nuevas. ¿Resisten, no resisten? ¿Cómo se maneja eso? Buen punto. Y también buen punto, te contesto eso y si querés también algo que muchas veces dicen, no, el tren no se desarrolló por el lobby de los camiones, que esto falso. No se desarrolló porque son inversiones que llevan 4, 5, 6 años. Y lamentablemente, históricamente, los gobiernos hacen la inversión que se hace en ese periodo. Y es otro de los grandes cambios. Nosotros estamos haciendo muchas obras que van a terminar 2020, 2021, 2022, algunas 2023. Pero tenés dos cosas. Una, las obras de muchas de las rutas, el ejemplo que todos conocemos, la ruta 6 de la provincia de Buenos Aires, se hacen mal. Y ahí tenés la corrupción y la incapacidad. Se hace la ruta, se pone menos hormigón, menos asfalto, el necesario. Se hace mal, se rompen. Punto 1. Punto 2, que lo descubrí no hace mucho, es la ruta la tenés que hacer en 2 años. Entonces, por ejemplo, cuando vos ampliás una capacidad de una ruta, como estamos haciendo con la ruta 8 que va de Buenos Aires a Pergamino. O la ruta 7, acá está Pablo Tomino acompañándome, que es de Junín, que vas de Buenos Aires a Junín, que también está totalmente en obra. Entonces tenés una ruta doble mano, duplicás la capacidad, es decir, haces otra ruta al lado. Entonces, en este proceso, que esa ruta tiene que tardar 3 años la construcción. Durante un tiempo sobrerecargás la ruta mientras construís la otra. Pero ¿cuál fue el problema? Que en vez de durar 3 años la obra, duró 10. Entonces, la sobrecargaste mucho más de lo necesario, por lo tanto, tenés que hacer... Cuando terminaste una, tenés que empezar la otra. Y eso fue lo que nos pasó mucho en los últimos 12 años. Que nunca terminabas. Ahora la obra empieza y termina. Y lo que tenés que hacer, que no se hizo, y en los nuevos sistemas de concesiones viales estamos haciendo, es controlar la carga máxima para que tenga seguridad vial. Correcto. Y para que no se te desgaste más la ruta necesaria. Pero en la Argentina de los próximos años va a crecer la carga por camión, va a crecer la carga por tren y va a crecer la carga por barco. Lo que va a cambiar es que el camión, o lo que estamos trabajando para que cambie, y en algunos aspectos está cambiando, en vez de hacer 2.000 kilómetros, te alimente 200 kilómetros. Entonces, en vez de ese camión hacer un viaje de, no sé, 20 horas, te haga muchos viajes de 1 hora y media. Que eso genera también que ese camión consuma más localmente. Y eso ayuda mucho también a las economías regionales del interior. Ministro, muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.